Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues hoy presentamos un montaje que pertenece a la saga de estructuras o de plataformas para vehículos terrestres y la verdad es que como dice el título, pues es un montaje un poco infantil y es, vamos a decir, que una plataforma que se parece un poco a un tractor, muy sencilla y con unos mecanismos pues un poco naif que de alguna manera, pues, representa un poco lo que yo era capaz de hacer cuando tenía 12 años y tenía, pues, un mecano limitado, ¿no? Pero, sin embargo, a pesar de la sencillez del modelo, pues, luego veremos, pues, que tiene un comportamiento que es, bastante adecuado. Bueno, pues aquí se ve funcionando ya el modelo y podemos explicar, pues, de forma muy básica, pues, que tiene 2 ejes, el eje trasero, que es el eje motriz y que bueno, pues tiene una transmisión muy sencilla basada en cadena y el eje delantero, que es el eje directriz, que bueno, pues básicamente lo que tiene es un eje vertical que le permite pivotar horizontalmente, que mediante un mecanismo bastante sencillo de bielas, pues es accionado por un servomotor. Bueno, este tipo de mecanismos los hacía yo cuando era pequeño, pero obviamente sin incorporar las características del radiocontrol, que en aquella época pues hubiera sido impensable el poder disponer de esos equipos, claro. Bueno, y aquí tenemos una vista en planta donde vemos un poco pues los elementos propios del radiocontrol, el receptor y luego esa electrónica que usamos para, digamos, controlar el motor de corriente continua, que es el clásico motor de mecano de 6 velocidades, y la batería. En principio, pues esos elementos son suficientes para poder tener un control tanto del motor como del servo que maneja la dirección. Bueno, pues aquí ahora vemos el rodaje a la plataforma que hemos hecho, a este pequeño tractorcillo. Bueno, pues como veis, pues la mecánica no puede ser más sencilla. Es decir, realmente tenemos un eje motriz, que es el eje trasero, y un eje directriz, que es el eje delantero. En este caso, el eje motriz pues no cuenta con diferencial. Eso hace pues que el vehículo pues tienda un poco a derrapar y por otra parte un eje directriz que realmente lo que hace es pivota sobre un eje vertical, pues hace de alguna manera pues que el vehículo sí pues pueda tomar curvas muy cerradas, pero de alguna manera pues tampoco le hace muy controlable. Hombre, se controla razonablemente bien, pero desde luego pues es muy sencillo. Por supuesto, luego ninguno de los dos ejes tiene suspensión, ni el eje trasero ni el eje delantero, y luego, además, bueno, pues ahí la única característica un poco a tener en cuenta es que las ruedas del eje delantero pues están locas sobre el eje, es decir, no están ancladas al eje como es lógico y natural. El vehículo está impulsado por el típico motor de 6 velocidades de mecano, pues que eso me ha permitido pues poder hacer pruebas con diferentes relaciones y en principio, bueno, pues bueno, ya veis que con el equipo de radiocontrol y con la electrónica que le hemos puesto, pues es razonablemente controlable, ¿no? Y se pueden hacer maniobras, puede ir marcha adelante, puede ir marcha atrás y de alguna manera, bueno, pues el comportamiento del vehículo es bastante aceptable a pesar de lo sencillo que es. En esta fotografía, pues un detalle del eje trasero donde veis que la transmisión es por cadenas. Y bueno, el hecho de usar, pues, el motor de 6 velocidades de mecano, pues, me ha permitido que no tenga que reducir, digamos, la velocidad de salida del motor, puesto que puedo seleccionar la que desee en el propio motor. Bueno, y aquí un detalle del eje delantero, donde, bueno, veis que este pivota sobre un eje vertical, que es el único apoyo que tiene, y de alguna manera, pues que las ruedas de alguna manera van locas sobre el eje y están ajustadas pues con collarines para que de alguna manera pues las ruedas puedan girar pero no se salgan. Y luego se ve un poco por detrás pues el mecanismo que hemos utilizado pues para poder accionar ese eje con un servo. Y aquí el detalle del servo que acciona el eje delantero se ve un poco, digamos, en segundo plano atrás, pues la
la biela que estamos usando pues para conectar, digamos, el disco del servo con lo que es en sí el disco del eje delantero, ¿vale? Bueno, y empezamos el despiece montando, o sea, o enseñando el equipo electrónico de radiocontrol que hemos utilizado. Es el típico que solemos utilizar en estos montajes de plataformas terrestres. Y en principio, bueno, pues veis a la izquierda la batería, luego veis, digamos, bueno, una goma que he usado para sujetar la batería que se ve. Luego a continuación a la derecha, o bueno, en el centro veis lo que es esa electrónica que me permite regular el motor de corriente continua. Luego unos latiguillos que he hecho pues para adaptar la conectividad entre ese módulo y la batería por una parte y el motor por otra, el receptor de radiocontrol y el transmisor de radiocontrol. Digamos que el módulo, como ya sabéis, de esta electrónica que regula el motor, pues me telealimenta el receptor de radiocontrol, lo cual pues me simplifica mucho el cableado. Y luego el servo que controla directamente, pues que controla, perdón, el eje delantero, se conecta directamente al receptor de radiocontrol. Y ese módulo, el que controla el motor de corriente continua, pues también se conecta al receptor de radiocontrol como si fuera un servo más. Al final, bueno, pues como veis es una electrónica muy sencilla que se monta en un periquete. Bueno, aquí empezamos ya a desarmar el vehículo propiamente dicho y como veis pues tiene dos módulos claramente diferenciados, lo que es un poco el eje delantero, que es el eje directriz, y lo que es el eje trasero, que es el eje motriz. Y en principio pues 4 tornillos bastan para unir los dos módulos. Bueno, y aquí un detalle, pues para que se pueda ver un poco, pues el mecanismo que hemos utilizado para accionar el eje directriz, que como veis, pues es tremendamente sencillo a partir de ese servo. No obstante, ahora en un vídeo a continuación, pues le vamos a ver funcionar para que, bueno, pues lo podáis ver con más detalle. Bueno, y siguiendo con el despiece de este módulo, pues a la izquierda lo que veis es el eje propiamente dicho, el eje directriz, el eje delantero, con ese eje vertical que es sobre el que pivota, ¿vale? Y entonces ahí veis el eje con las bielas que permiten accionarlo y luego a la derecha pues veis el chasis propiamente dicho, está vuelto, se ve el servo y fijaros delante, bueno, pues esa pieza en U que he utilizado pues para que ese eje vertical sobre el que se sostiene, digamos, el eje directriz, pues quede más sólido, ¿no? Bueno, y aquí el despiece de ese eje delantero que hemos visto anteriormente, bueno, pues como veis sí que hay unos cuantos tornillos y arandelas y como bien sabéis, pues las bielas hay que colocarlas con tornillos que tengan tuerca y contratuerca para que tengan juego y de alguna manera, bueno, pues las ruedas, como he dicho antes, pues van locas sobre el eje delantero y por lo tanto, pues sujetas con dos collarines, como veis, pues para que ajusten bien el eje y no tengan demasiada holgura. Bueno, y aquí el despiece del chasis del eje delantero, ahí digamos arriba a la izquierda veis esa pieza roja en U, que bueno, no se ve muy bien que es una pieza en U, pero que nos ha venido aquí pues muy al pelo para poder sostener bien ese eje vertical que sostiene a su vez o que está, digamos, en ángulo recto con, con el eje directriz propiamente dicho. Y luego, bueno, las piezas que componen el chasis en el centro y a la derecha pues veis el servo y su correspondiente soporte, que como sabéis es un soporte que he tenido que mecanizar un poco para adaptarlo al sistema mecano, que ya lo habéis visto en otros montajes. Bueno, y por último, pues lo que es el despiece del eje trasero,
que bueno, es muy sencillo, pues porque como chasis hemos utilizado una plaqueta de 11x5, el típico motor mecano de 6 velocidades, una transmisión por cadena, hemos utilizado una cadena de Metalus, hay un poco de reducción, pero muy poca, entre, digamos, el piñón que está en el motor y el piñón que está en el eje, que es un poquito más grande, y bueno, pues como veis luego, pues esos soportes triangulares que hay a la derecha del todo, pues para poder poner el eje a una altura adecuada. Bueno, muy sencillo, como veis. Y con esto pues acabamos un poco el despiece de este montaje. Bueno, pues muchas gracias a los que habéis visto este vídeo y habéis llegado hasta aquí. Pues nada, simplemente deciros que si el vídeo os ha gustado, pues darle a like. Y por otra parte, si os interesa, digamos, los vídeos que publico en mi canal y esta temática, pues suscribiros si no lo estáis ya. Y nada, pues vuelvo a repetir que muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para todos, a seguir bien y con mucha salud.